Muy buen día con todos. En esta oportunidad les voy a tocar el tema acerca de cómo iniciar una investigación desde la idea y hasta un poco lo que es el planteamiento del problema y justificación en parte. Bueno, tenemos que ver esto de la idea, cómo generar la idea de investigación, cómo tener una idea lúcida y medible. Luego, elegir un asesor, buscar la literatura para corroborar. Yo creo que elegir un asesor y buscar la literatura te va a ayudar a consolidar esta idea de investigación. Son puntos importantes y bueno, después ya empieza a armar el protocolo. Bueno, tenemos que determinar qué se quiere investigar, qué se debe. Este yo creo que es uno de los pasos más importantes porque en realidad como casi no hay personas que tienen experiencia generando esta idea, entonces ahí viene el problema. Es muy común que me vengan ideas como que, doctor, quiero ver la prevalencia de diabetes en el hospital que yo trabajo. O doctor, quiero hacer la prevalencia de autoestima baja en los alumnos de mi universidad. Entonces en realidad son cosas que sí, son importantes. Pero yo les digo, mira, el asunto es que tu idea ya está siendo tratada, ya ha sido tratada por estudios muy grandes en Perú, en Latinoamérica, y ya más o menos se sabe. Entonces, si es que tú me quisieses decir que quieres buscar la prevalencia, tendría que decirte, ok, pero va a variar bastante la prevalencia de tu hospital, o la de tu universidad, o la de tal, con lo que ya se ha reportado. Entonces, no todo problema es necesariamente un problema de investigación, porque hay algunas cosas que ya están, hay algunas cosas que son obvias, y ustedes dirán, bueno, pero lo importante es aportar. Sí, está bien, pero sobre todo estudios descriptivos, lo que me refiero, prevalencias, incidencias, se da cuando es algo nuevo. Ya se tiene que ir aportando un poquito más de nivel en cuanto a la investigación, porque ya hay algunas cosas que ya se sabe. Por ejemplo, acá les pongo algunas cosas inclusive que no se deben investigar o que son cosas que no se sabe por qué se investigan. Esto se encontró hace un tiempo en una red social de unos amigos que investigan y se vio este resumen en donde, si lo leen detenidamente, habla acerca del Zika, del vector del Zika, de lo que es la tecnociencia, la ideología del género, y mezclan una serie de cosas que en realidad no se sabe cómo llegó a plantearse, cuál fue su objetivo y sobre todo cómo llegó a ser publicado. Hay muchas hipótesis que se dieron ahí. Lo importante es que sirve cuando menos para que vean que no todo está acorde con lo que es, bueno, un planteamiento centrado en necesidades. Acá no sé qué se tiene que ver la tecnociencia con el Aedes aegypti y con los insectos modificados, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, para buscar la idea de investigación, uno tiene que siempre preguntarse el por qué. Un científico siempre está, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué aquello? Pero sobre todo, un científico lo hace basándose en lo que ya sabe. Acá me refiero sobre todo a que si tú estás todavía recién buscando una idea, como no has leído estudios previos de la diabetes, no sabes que hay muchos estudios que te dicen la prevalencia en ciertos hospitales, en el país, inclusive en otros lados. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué no se sabe esto? Porque no lo has leído. Entonces, tienes que ver si es que es un verdadero problema y por qué. En realidad muchas veces pasa que no lo buscas adecuadamente. Tiene solución conocida, porque hay algunas cosas que no se pueden tener una solución realmente así a la mano, o cuando menos con lo que tienes. Por ejemplo, tú quieres investigar, ¿por qué la genómica de nuestro ADN es así y en altura choca más a las personas que están en la costa? Ok, pero no vas a poder investigar eso porque no tienes un laboratorio de genómica, no tienes los equipos, los implementos. Y bueno, ese es un problema de investigación y sobre todo a quién le interesa resolverlo, en qué tiempo, dónde, cuál es su magnitud. Una serie de preguntas que en realidad no solo es, bueno, quiero investigar esto. Tienes que saber un poquito el contexto de todo lo que hay detrás de ese problema. Entonces, hay alumnos que me vienen, como te digo, y no solo alumnos, sino también estudiantes de posgrado, algunos médicos que vienen con ideas muy básicas, pero también es porque estas propuestas no han sido sintetizadas, no han sido evaluadas, y como no ha leído mucha investigación, entonces piensa, sí, mi idea es importante. Sí puede que sea importante, pero en realidad por toda enfermedad es importante, y hay muchas enfermedades que ya han sido conocidas, que ya han sido manejadas y que ya han sido investigadas desde lejos, pues con muchas investigaciones, con muchas publicaciones. Bueno, a veces vale la pena arriesgarse con una idea un poco más arriesgada, con un poco más planteada, más analítica, más profunda, pero bueno, depende de la factibilidad también en ese momento. ¿De dónde puedes sacar las ideas? Acá hay algunas cosas que les pueden servir para que ustedes puedan ver. Por ejemplo,
La experiencia personal. La experiencia personal es lo que tú tengas en cuanto a ese tema. Este es el problema, como muchos no han investigado en diabetes, su experiencia personal es solo haber leído un par de libros y algunas diapositivas y listo. Entonces este es el asunto. Pero, por ejemplo, si tú vas a experiencia no personal, experiencia de tus maestros, le puedes decir, bueno, sobre todo a aquellos que investigan o van bastante a congresos de la especialidad, ¿qué se sabe de diabetes? Bueno, de diabetes se sabe la prevalencia, se sabe cuáles son los factores asociados, pero mira, no se sabe esto, no se sabe tal cosa. Entonces, en realidad, la experiencia personal yo creo que sirve si es que tienes un poquito más de conocimiento en el tema, porque si es que tu conocimiento es muy precario, muy básico, por decirlo así, entonces en realidad vas a pensar que muchas cosas se pueden investigar, se pueden hacer, y cuando no. Por eso también hay que leer investigaciones previas, porque si es que tú lees investigaciones previas que se han realizado diabetes acá en el Perú, en Latinoamérica o en el mundo, entonces te vas a dar cuenta, bueno, en realidad sí, pues ya prevalencia de diabetes, frecuencia de diabetes, frecuencia de diabético, ya no es tan publicable, ya no es tan vendible a una revista. Bueno, ¿qué más? Consultas expertos. Como te digo, esto es muy importante. En muchas universidades hay carencia de expertos en investigación. Muchos son docentes del área, por supuesto, pero puedes ir a expertos de la temática. Por ejemplo, tenemos buenos profesores de endocrinología, de, no sé, pediatría, de ginecología, de una serie de temas. Lamentablemente muchos de ellos no investigan, pero pueden tener conocimiento temático. Sí, mira que es importante. Ahora acá también viene un choque porque ellos también te pueden decir, ya mira, investiga la frecuencia de diabetes en el hospital. El asunto es que como ellos no tienen conocimiento de investigaciones previas, porque saben de su tema y saben algo bastante bueno por la especialidad que han hecho, ahí se chocan con la pared de no sé cómo venderlo y cómo hacerlo en un artículo. Entonces, a ver, experiencia personal, repasemos, es cuando tú tienes ya algo del conocimiento del tema y has ido viendo e indagando más. Investigaciones previas sirven mucho, sobre todo para consolidar tu experiencia personal, para que sepas qué se dice actualmente en la literatura, qué hay y qué no hay. Consulta expertos, sería ideal los expertos que saben de investigación y que saben del tema, porque ellos saben de investigaciones previas y por su experiencia personal tienen un conocimiento más forjado de lo que se necesita. Otra cosa es prioridades en salud. En Perú tenemos 5 prioridades, por ejemplo, en salud, que son la parte de salud mental, enfermedades infecciosas, recursos humanos en salud, mortalidad materna y lo que es la nutrición en el niño. Entonces, en realidad, estas son prioridades porque son puntos importantes que se deben desarrollar y mejorar en nuestro medio. Así deben haber prioridades en salud también en tu medio. Hay regionales, hay internacionales, depende de cada contexto y quién lo haga. Y bueno, campos emergentes, modas, por ejemplo, acá hasta hace unos meses hemos tenido por ahí algunos brotes de algunos casos de Guillain-Barré, por ahí algunas cosas de sarampión, etcétera, etcétera. Entonces, esos se pueden investigar también porque son cosas que le interesa a la comunidad científica en ese momento. Entonces, tú tienes que elegir más o menos de todo esto. Bueno, en realidad no tengo ninguno de estos ya. Mi recomendación es que te bases en investigaciones previas. Creo que es lo más fácil para poder sacar un tema. Tienes que centrarte y decir ya, ¿qué tema me gustaría investigar? Ginecología, ¿ya? Genial, ginecología. Entonces llegas a revistas de ginecología, buscas revistas de ginecología y empiezas a leer qué se ha tocado, qué hay, qué se investiga más o menos. Y alguna de ellas puede ser que se pueda replicar en nuestro medio, porque una de las características de la investigación es que es replicable, y con eso ya puedes empezar a ver. Yo creo que acá, como les digo, es importante tener un tutor, porque el tutor te tiene que ayudar y orientar a moldear la idea. Acompañan y apoyan la investigación, deben tener una contribución importante porque el tutor no solo es aquel que viene y pone su nombre al final de todo diciendo, bueno, yo te asesoré, y además lo importante sería que este tutor sea temático y otro metodológico. Si se pueden combinar, sería espectacular, como les dije en la diapositiva anterior. Un tutor que sepa del tema y que sepa de metodología de investigación es el mejor tutor, lo mejor que pueden hacer. Ya insuperable solo si es que el tutor también sabe de estadística, porque te puede ayudar a buscar la mejor forma para cruzar las variables, cómo debe salir el modelo y cosas así, pero cuando menos que sepa del tema y de metodología de investigación sería espectacular. La mayoría de estos tutores son aquellos que son especialistas y asesoran tesis, están en los cursos de metodología, de investigación, de tesis 1, tesis 2, no siempre son todos adecuados. Acuérdense que les mencioné de que no todos los profesores pueden investigar, no todos los profesores han hecho investigación, o sea, de que pueden, sí pueden, pero que lo hayan hecho, que hayan publicado, no todos lo son. Entonces, en realidad,
tienen que ver quién les puede ayudar porque él les va a ayudar a moldear o no la idea. Acá, bueno, una rápida visión de que algunos de los alumnos que salieron de SOCIMEP todavía y tenían gran cantidad de publicaciones, algunos tenían asesores como ven acá y otros no, entonces en realidad no es necesariamente los que tengan asesor van a ser los principales, que tengan idea, no necesariamente, algunos lo pueden hacer por su cuenta. Entonces, como ven, todo es trabajo en equipo. Por ejemplo, el tutor tiene la idea, el conocimiento del tema, pero no tiene tiempo. En cambio, tú tienes un poco más de tiempo como estudiante, pero no tienes el conocimiento temático, metodológico. Entonces, como ven, volvemos a esto de acá. Tu experiencia a veces puede ser limitada. La literatura previa que leas te ayudará bastante. Puedes ver también las líneas de investigaciones, la asesoría de un experto, consejos de otras personas que te pueden complementar a lo que tú estés buscando de idea. Entonces, tienes muchas opciones. Y por esto lo ideal es trabajo en equipo. Es decir, si no tienes mucha experiencia, ok, empieza a capacitarte en el tema. Busca un tema que te guste, un área que te guste, ginecología, pediatría, cirugía plástica, lo que sea, lo que te interese, y empieza a leer literatura, porque solo así sabrás un poco lo que se toca en el tema. Si puedes, busca una asesoría de un experto, el consejo de otra persona, porque te pueden ayudar a moldear. Si es que ellos se lo ganan y te dicen, quiero participar en el estudio, perfecto, dale la oportunidad para que puedan ganarse esa autoría. Definitivamente algunos no van a tener tanto tiempo como tú para redactar todo, pero ellos te ayudarán a moldear la idea, a conducir el tema, a plantearlo, etcétera, etcétera. Y así cada uno tendrá una parte para hacer un trabajo en equipo para esta investigación. Si ya tienes tu idea, yo creo que ahí puedes empezar a ver si es que se va a poder realizar o no, porque ya buscaste literatura, buscaste un experto y dijeron, a ver, esto es lo que se quiere hacer. Ok, acá es donde tú puedes ir con pensamiento muy crítico, bueno, ¿la idea se podrá realizar en verdad? Vamos a ver, hay una metodología que se llama metodología Finner para determinar la evaluación de la idea, si es que es factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Estos 5 puntos son muy importantes en la idea. No se dice que es lo único, por supuesto, hay muchísimos puntos más, pero en realidad con esta se puede tener una clara concepción de si es que puede ser o no realizable. Se puede inclusive poner puntaje. Acá, por ejemplo, a unos alumnos le decíamos que ponga unos puntajes del 0 al 10 y veamos dónde cojea su idea o dónde no se puede realizar todavía. Por ejemplo, factible. Ellos planteaban hacer alguna idea que es factible porque se tiene acceso a la población, por eso le pusieron 10 puntos. Por ejemplo, ellos lo querían hacer en un colegio, tenían acceso al colegio, así que no hay ningún problema. Interesante, sí, puede ser de cierto interés para la población, para otras no. Ellos querían ver la parte de las loncheras de los niños, si es que son nutritivas, y esto desarrollado con el crecimiento, con la obesidad, etcétera, etcétera. Puede ser de interés para algunos, para otros no. Algunos pueden decir, bueno, ya se hizo, por eso novedosa, ya existen algunos artículos del tema. Como ven, leer artículos también es importante para ver si es que ya hay o no hay investigación del tema. Si no hay, genial, sería totalmente novedosa, pero casi muy pocos temas son no abordados. Ético, bueno, tienes que ver que no afecte la ética. Ellos vieron que solo necesita permiso del colegio. Bueno, yo creo que también acá se tendría que ver la parte de un comité de ética, ver los consentimientos de los padres, asentimientos de los menores, etcétera, etcétera. Y relevante, bueno, es importante ver las consecuencias. Pusieron una muy buena puntuación a la relevancia. Entonces, así cada uno puede ver. Ahora, hay algunos puntos que me puedo poner de ejemplo, como esto de acá, por ejemplo. Algunos alumnos me vienen y dicen, profesor, quiero ver la contaminación que genera tal minera y cómo afecta esto a la salud de la población de tal pueblo determinado. Entonces le digo, mira, si bien puede ser interesante, novedoso, relevante y ético se puede ver, muchas veces factible no es. ¿Por qué? Porque el problema es que se estás metiendo con intereses de otros. Es decir, la minera tiene cierto interés económico y en realidad si es que tú lo haces, tienes que tener un peso en donde te respalde alguien por si es que pasa algo. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a meter contra intereses de una gran empresa que tiene mucho dinero y a veces no hacen las cosas adecuadamente por algo. Porque en realidad son corruptos, en realidad son personas que solo buscan lo económico y si es que tú te metes con esos intereses puedes ser afectado. Otro que me viene también en cuanto a la factibilidad es la parte de, profesor, quiero hacer una encuesta de satisfacción del usuario o quiero evaluar las historias clínicas de tal hospital. Ok,
sí puede ser interesante, novedoso, ético, relevante. Tanto novedoso no, hay algunos estudios que ya ven eso, pero lo demás sí. Pero es difícil que un hospital o que una institución te diga, bueno, ya ven, audítame y mostremos todo lo que hago mal. Te van a poner mil excusas, etcétera, etcétera. Entonces es difícil. En cuanto a interesante y novedoso, muchas veces, como les mencioné en las primeras diapositivas, te vienen con, bueno, sí, quiero hacer la prevalencia de diabetes o quiero ver la frecuencia de autoestima baja en los alumnos. Entonces, en realidad, interesante y novedoso no es tanto porque ya hay muchos estudios, ya está visto los factores asociados, inclusive en algunos temas hay revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios que resumen muchas otras investigaciones. Entonces no es tan interesante ni novedosa porque tu idea es muy básica. Ética, bueno, simplemente hay que ver que la población a la que se investiga, si es una población susceptible, vulnerable, para cuidar su ética. Aún así, si es que no lo es, se tiene que ver puntos mínimos para poder tener en claro lo que se tiene que hacer y que no afecte sus derechos de ellos. Irrelevante, bueno, va de la mano con lo demás para ver a quién le sirve, a quién le importa, quién lo va a leer, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, esta es una manera muy fácil y muy rápida de evaluar la idea. Una vez que ya tengas la idea semiformada, es importante evaluarla. ¿Por qué? Quién sabe, ha sido de nuevo, que se te ocurrió en el momento, y esto sobre todo va para aquellos que dicen, bueno, sí, prevalencia de diabetes, sí, prevalencia de obesidad. Entonces, en realidad, bueno, ¿estás seguro de que en realidad es interesante, es novedosa? Entonces yo creo que tienes que ver qué hay al respecto, qué se ha realizado en nuestro medio. Entonces acá viene de la mano una buena búsqueda bibliográfica, una buena búsqueda en buscadores adecuados, en páginas web adecuadas, en bases adecuadas. No en Rincón del Vago, no en Wikipedia. En realidad, bueno, estos son páginas web que lo puede hacer cualquier persona, inclusive Wikipedia puede ser editado por cualquier persona, pero la cuestión es, esto no es científico. Esto es, en realidad, que encuentras de alguna publicación, inclusive hay revistas que no lo hacen, no hacen la parte científica. Como ven, el mayor problema es que no nos enseñan en el pregrado. Nosotros hace un gran tiempo ya hicimos una investigación en donde vimos cuánto acceden en el año del internado aquellos que acaban de egresar. Y bueno, acá lo tomamos a Facebook como comparación y vimos que la gran mayoría en ese entonces, este es 2010, 2011 si no me equivoco, entraba ya en esa época a Facebook a diario. Lo rosadito, lo más claro es que entran a diario. Entonces ahora es muchísimo más, por supuesto. Pero no es así en Cielo, PubMed, Hinari, UpToDate y otra serie de bases científicas que son importantes, científicas y académicas. Entonces tienes que tener una buena estrategia. Puedes utilizar los descriptores en ciencia de la salud, que son los que tenemos a la mano nosotros los de investigación en ciencias de la salud, para poder encontrar qué quieres buscar. Por ejemplo, pones consulta al DEX y pones, a ver, hipertensión, ya, ¿cómo se dice realmente hipertensión? Atención primaria de salud, ¿cómo se dice realmente? Para con eso recién buscarlo. Estos son las dos personas que manejan lo que es los DEX, Arturo, y los MESH Ana, que están en la sede de Virema de Sao Paulo, que los tuve la oportunidad de visitar hace unos meses. Entonces ellos ayudan a que las palabras estén actualizadas, vean la inclusión de nuevas palabras y esto pueda aportar a la ciencia. Una vez que tengan las palabras claves, puedes ir a buscadores o a bases de datos. Un buen buscador es Google Académico, no el Google normal, el Google Académico, que contiene trabajos de investigación, revisiones, tesis, es decir, no busca en toda la web, busca en sitios que sean factibles científicamente, es decir, páginas de universidades, repositorios, lugares donde hay tesis, artículos, revistas, etcétera, etcétera. Puedes hacer una búsqueda, dispepsia y depresión, por ejemplo, y tienes una gran cantidad de resultados de todo lo que es académico y científico. Acá vemos 1880 en una búsqueda anterior. Puedes ir a búsqueda avanzada. Si quieres una buena búsqueda, por ejemplo, puedes poner en el título del artículo que estén estas palabras. A veces es muy avanzado y no vas a encontrar tanto, tienes que retroceder un poco más. Acá, por ejemplo, con esta en el título del artículo, dispepsia y depresión, entonces se fue haciendo más corta la búsqueda y de 1880 pasaron a 254, que es más leíble. Una buena base, que recomiendo bastante, es PubMed, porque es uno de los grandes buscadores a nivel mundial. Tiene investigaciones de muy alto nivel científico y permite hacer una muy buena búsqueda con buenos límites. Puedes poner en búsqueda avanzada. Acá están al costado izquierdo cada uno de los puntos, por ejemplo, si es que el texto está completo o no,
los años de antigüedad de los textos, en qué especie se hace la investigación, qué tipo de artículo, el lenguaje. Hay una muy buena que es en qué parte del artículo desea que estén las palabras que has puesto. Yo lo pongo en título y en abstract, o solo en título según si es que hay mucha literatura. Tienes que sistematizar lo encontrado. Yo, por ejemplo, hago una base Excel así más o menos donde pongo cada una de las literaturas, año, país, qué es lo que se encontró, el link y más o menos un mega resumen de qué me dice para poder tenerlo en la mano. Y bueno, en realidad casi viene lo complicado, lo bueno, lo difícil, lo tedioso. ¿Por qué? Porque una vez que ya tengas la idea bien cimentada, como ven, no es tan fácil, pero tampoco es mega difícil. Tienes que hacerlo y tienes que referenciar todo, lo que pertenece a los autores, poner en formato, presentar un comité de ética, levantar las observaciones, todo lo que te piden en realidad, y esto a veces durante clases. Entonces acá viene lo macabro del juego, entonces se tiene que ver todo eso. Las partes del proyecto van a depender de también a quién lo presentas. Yo quiero hacer mi proyecto de tesis, perfecto. Anda, busca en tu universidad cómo es el formato de proyecto de tesis para tú que tengas la idea de qué tienes que presentar. Quiero presentarlo a un concurso, ok, pregunta cuáles van a ser. Entonces en realidad hay muchas partes: título, autor, afiliación, objetivos, hipótesis, etcétera, etcétera. Yo voy a mencionar acá rápidamente dos cosas que son importantes: el planteamiento del problema y la justificación, porque es la base de lo que se construye, y esto sirve después para la introducción cuando hago este artículo científico. Por supuesto, si lo quieres pasar luego a artículo científico y publicarlo, el proyecto, porque algunos dicen, no, solo me va a servir para el informe final y ahí queda. Bueno, puede ser que quede solo para tesis, pero yo creo que con lo que sabemos podemos iniciar un buen planteamiento del problema y una buena justificación. Y luego vienen otras partes que también son importantes. Para mí son muy importantes estas partes que están en amarillas, sin dejar de lado los otros, pero son para mí bases muy, muy, muy importantes. Bueno, vamos a ver título y resumen. Por ejemplo, acá de una investigación, el título. Algunos proyectos no tienen resumen, otros sí. Si tiene resumen, lo que más importante es la metodología, cómo lo vas a hacer, qué lo vas a hacer, porque todavía no hay resultados ni discusión. Entonces, esto depende de lo que te piden. A veces no te piden resumen, como te digo, en un proyecto. Pero bueno, empecemos con el planteamiento del problema. Su nombre lo dice, plantea el problema. ¿Por qué es un problema esto que vas a estudiar? Por ejemplo, acá les muestro una investigación que hicimos, factores asociados a la mortalidad en accidentes laborales publicados en el Ministerio de Trabajo. Ok, tú tienes que decir, ¿cuál es lo macro acá? Lo macro de la idea, del tema, del área, para plantearlo como problema. Los accidentes, la mortalidad, o sea, tienes que buscar cuál es. Por ejemplo, si tú haces pie diabético asociado a hipoacusia, digamos, es un ejemplo. ¿Cuál es lo macro? Ah, no, la diabetes. La diabetes yo pienso que es una base fundamental, y luego como la microvasculatura hace tal, entonces afecta la audición. Ok, entonces todo se engloba en cuanto a la diabetes. Entonces tu problema va a ser eso. Entonces, en el planteamiento del problema puedes hacer 2, 3 párrafos, pero tiene que ser basado en el macro, como te digo. 1, pones una definición si es que es algo controversial. Por ejemplo, no vas a definir VIH, no vas a definir diabetes, porque todos ya saben qué es. Pero, por ejemplo, síndrome metabólico, hay muchas definiciones. Puedes poner alguna de ellas basadas en cierta institución, asociación, no sé, de diabetes de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, sí lo pusimos porque como los accidentes laborales no a veces tienen una definición clara, porque salud ocupacional los investiga. Entonces, como ven, acá en las 3 primeras líneas definimos qué es un accidente laboral, porque es algo no necesariamente controversial, sino que no se sabe mucho. Entonces, ahí sí vale la pena definir. Y luego tienes que ir diciendo por qué es algo problemático, por qué es algo de relevancia. Por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, empiecen por lo macro. A nivel mundial, ¿qué se ha reportado de esta situación? Luego puedes ir bajando a países latinoamericanos, países más de la región, más parecidos al nuestro. Si es que hay investigaciones en nuestro medio, genial. Y acá lo hacemos así, como ven. En la actualidad se calcula tantos millones de muertes en el mundo, debido a muchos factores. Entonces ya están dando un planteamiento del problemático. Ah, mira, sí es un problema. Alguien te dirá, bueno, ¿quién quiere investigar accidentes laborales? Sí, mira, es un gran problema. Genera muchos millones de muertes en el mundo y están asociados tantos. En nuestros países existen algunos riesgos como tal, asociándose a tal lugar. Como ven,
en estos dos últimos párrafos, en líneas del primer párrafo y del segundo párrafo, más o menos ponemos algunas variables que se asocian, que se puede poner acá, porque tú dices, ok, es un problema porque se ve mucha prevalencia, se ve mucha incidencia y además se ven algunos factores que lo aumentan, que lo disminuyen, que están asociados, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, esto es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema puede tener mucha literatura que has encontrado, como ven, a nivel mundial, latinoamericana, peruana, factores asociados, entonces es donde puedes poner mucha literatura al respecto. Ahora, esto se diferencia de la justificación, ¿por qué? En la justificación tú dices, ok, si bien es un problema esto de los accidentes laborales y todo lo demás, ¿por qué yo lo estoy haciendo? ¿Por qué voy a hacer esta investigación? La justificación te dice por qué tú piensas desarrollar esta investigación. Si bien se han desarrollado estudios en el extranjero, la forma más frecuente, todo lo demás, siendo los factores reportados tal, no hay estudios en nuestro país que indiquen la mortalidad. Es decir, justifica el que tú hagas porque no existe la investigación en nuestro medio, no se sabe de qué se trata. Entonces tú puedes poner también que no se tiene la asociación clara. Por ejemplo, algunos estudios en diabetes te dicen que las mujeres tienen más diabetes, otros te dicen que los hombres. Entonces tú dices, bueno, hay controversia según el sexo y yo voy a estudiar el sexo y la diabetes, entonces eso lo justifica. Se han encontrado resultados contradictorios, otros dicen que sí es positivo, otro que es negativo. En nuestro medio no se han reportado estudios, como ven en esta justificación que hemos hecho también. O si no, algunos reportes son hace muchos años, 5, 7, 10 años, entonces hay que ver cómo se puede hacer. Entonces, acá te traje un artículo, bueno, un proyecto, un plan de tesis de una de mis alumnas, y vamos a ver más o menos qué se puso acá como para ejemplificar. En planteamiento del problema, ellos trataron de estudiar los accidentes punzocortantes en una población y sus factores asociados. A ver, empiezan con los profesionales, trabajan en ambientes expuestos y entonces por eso la importancia de estudiar los accidentes punzocortantes. A ver, empiezan a plantear el problema ya que muestran cifras de la OMS en donde dicen que muchos trabajadores experimentan estos problemas y que esto es un problema porque les pueden producir hepatitis, B, C, SIDA y por todo ello es una situación problemática. Además se menciona que 9 de cada 10 infecciones suceden con mayor frecuencia en lugares de bajos recursos. Nosotros, como un país de bajos recursos, tenemos este problema. En el Perú, ¿qué se ha reportado? En tal año ha habido un plan nacional de prevención. Entonces tuvieron una gran casuística, sumaron tantos casos y todo lo demás. Entonces ven, dicen que es un problema en el Perú y que hay planes y que se ha reportado mucha frecuencia de esto de acá. Algunos estudios han realizado de este tema. Se reporta la mayoría de ellos solo presenta un conocimiento bajo, medio, como ven otra literatura siempre lo va citando, siempre va citando la referencia a lo que va encontrando. Y además a nivel internacional existe una evidencia de que hay una gran prevalencia de PCD en trabajadores de salud y todo esto no es ajeno, entonces como ven todo esto es la situación problemática y basado en lo que se sabe, basado en la literatura que has encontrado. Bueno, en su modelo de ellos venían después los objetivos, generalmente los objetivos van después, y bien, ellos justifican su investigación porque en nuestro país no existen datos o informes acerca de la prevalencia en hospitales de máxima complejidad, solo se cuentan, y sobre todo en la serranía peruana, se cuentan con datos separados, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que dichos eventos generan un impacto físico, emocional, que generan pérdida, entonces es justificable estudiar por todo esto que repercute. Y es un valor aproximado, ya que hay algunos, no todos se reportan, el bajo reporte también es importante estudiarlo en esto de acá, y por todo eso es importante el estudio. Como ven, ellas justifican así. Después viene su marco teórico y todo lo demás, que en realidad complementa al proyecto. Pero estas dos partes son muy importantes. Planteamiento del problema te dice la situación, por qué es un problema, por qué a nivel mundial, por qué a nivel Latinoamérica, en Perú, en tu medio, se reporta como un problema esto, el tema macro. Y la justificación es por qué de ese tema yo voy a investigar justo esta asociación, justo esta definición, porque no hay, porque hay controversia en los resultados, etcétera, etcétera. Y esto de acá, como les mostré antes, después sirve para hacer el artículo. Por ejemplo, el planteamiento del problema luego se convierte en el primer párrafo del artículo, lo que se sabe del tema, porque es importante. Y la justificación en el segundo párrafo, lo que no se sabe. Entonces, como ven, planteamiento del problema es lo que se sabe de la situación problemática. La diabetes es importante, la hipertensión es importante, afecta a tantos millones, deja tantas secuelas, genera tanto gasto.
Y la justificación es importante porque si bien eso es conocido, no se sabe, esto en mi medio, no se ha investigado, hay controversia, yo quiero investigarlo. Entonces por eso después viene todo lo demás del planteamiento del problema, justificación, vienen los objetivos, qué es lo que planteo hacer, cómo lo voy a hacer con la metodología y todo lo demás. Cálculo del tamaño de muestra, que es importante, será engorroso, pero es muy importante para saber a cuántos vas a encuestar, cómo lo vas a hacer, los procedimientos, las variables que vas a tomar, que se basan en los artículos previos, los antecedentes, los análisis que vas a utilizar, cronograma, presupuesto, las referencias bibliográficas, y por ahí los anexos, la encuesta que vas a usar, la fecha de recolección y todo lo demás. Entonces, como pueden ver, esto es cómo empezar una idea de investigación. Tienes que tener experiencia. Si no tienes experiencia, perfecto, empieza a leer artículos, empieza a leer revistas especializadas, empieza a ir a expertos que sepan del tema, y mucho mejor si es que saben de investigación, si es que leen, si es que la hacen, si es que participan en congresos. Luego de eso vas moldeando la idea, puedes evaluar la idea con el método Finner que te enseñé. Busca literatura de la idea que hay, que existe en el tema, sistematiza la idea y empieza a plantear tu proyecto. Empiezas con el planteamiento del problema, con la justificación que te va a dar la base para todo eso, y luego vienen otras partes más importantes que ya se verán en otros temas, en otros videos, en otras clases. Esto creo que es lo importante para iniciar una investigación desde la idea, por supuesto. Si es que se tiene alguna consulta, estaré encantado a través de mi canal YouTube para que lo puedas hacer, o si no a través de mi Facebook u otros medios. Muchas gracias por su atención.